Hola, bienvenidos de nuevo al comentario semanal de divisas aquí en forexperiences.com. Vamos a ver cómo ha ido la semana, una semana marcada de una forma pues bastante clara por la reunión de la Fed, que bueno pues ha aclarado en cierta manera ciertas cosas, pero aún así pues hay bastantes dudas aún en el mercado y eso pues se nota, ¿no?, en la evolución de las cotizaciones y de los precios. Objetivo diciembre. La reunión de la Fed, pues bueno, parece que ahora deja claro que va a haber una subida de tipos en diciembre, aunque evidentemente lo sigue condicionando a la evolución positiva, sobre todo de los objetivos de mercado laboral y de inflación. Con esto, pues los mercados empiezan a ponerse nerviosos con la espera a lo que a que les está sometiendo la Fed, ¿no? Todo el mundo sabe que al final va a haber una subida de tipos, pero no se sabe ni con qué ritmo ni con qué intensidad y no colabora, no ayuda a dar tranquilidad a los mercados, pues la fuerte división que se ve en las actas de la FONC a la hora de las votaciones para decidir el momento de la que va a tener lugar la subida de interés. Por lo tanto, en general los mercados siguen un poco a la espera y tensionados con todo este asunto y esperando pues que haya ese cambio de ciclo en la política monetaria. Vamos a ver un poco el mercado que nos ha deparado esta semana. Repasamos como siempre las divisas con las que nosotros trabajamos. Empezaremos con el euro dólar, en el que veremos nuevos descensos. Si la semana pasada fue la reunión del BCE y las declaraciones de Draghi con insinuaciones de aumento de la política de QE, pues esta semana la Fed ha sido la encargada de darle este impulso bajista al visualizar un poco un punto, una deadline, un punto realmente de inicio de compromiso, entre comillas, para ese cambio de política monetaria que sería el mes de diciembre. Por lo tanto, pues ha habido un cierto impacto en los mercados, aunque suave, pero realmente pues se ha notado un poco y ha sido lo más destacado de esta semana, cosa que lleva al euro dólar pues a nuevos descensos, ¿no? Algo que favorece enormemente pues a la economía europea. Respecto a la libra, hemos visto que parece que esta semana pues ha creado un suelo, ¿no? De la misma forma que el euro dólar pues ha tenido descensos, también presionado por las noticias que vienen del otro lado del Atlántico, y pues nos ha dejado marcado un principio de doble suelo en el corto plazo. En el largo plazo seguimos con una indefinición y seguimos en un canal lateral. El dólar yen lo tenemos sigue desarrollando ese rango lateral al que nos tiene acostumbrados, pocos movimientos, un rango muy estrecho esta semana, y a pesar de haber habido reunión del Banco de Japón, pues tampoco ha conseguido realmente movimientos destacables. Recordad siempre lo que decimos sobre el dólar yen. Es un par muy particular y realmente se mantiene muchos periodos con un rango muy estrecho de negociación. Lo que pasa es que acostumbra a salir de esos rangos con bastante violencia. Entonces nuestra visión es que en el momento en que se consolide y se visualice y se haga efectiva esa subida de tipos, va a haber un impacto bastante importante en el dólar yen. Por lo tanto, es un par que debemos estar fuera en este momento, pero seguirlo con mucha atención. El oro también es un par al que nosotros estamos focalizando mucho la atención estas semanas. ¿Por qué? Porque es un activo refugio tradicionalmente y por lo tanto aquí podemos evaluar con bastante exactitud todo lo que vaya sucediendo pues con los mercados y sobre todo con los cambios de política monetaria. Podemos ver ese impacto en la cotización del metal. Esta semana pues se salda con otra pérdida del nivel de $1.170, aunque permanece bastante cerca, por lo tanto no es destacable, pero sí que tenemos que tener en cuenta pues que monitorizar este par nos va a dar mucha información acerca del mercado. Respecto al dólar australiano, seguimos con la presión bajista, sigue el descenso. Esta semana hemos llegado por debajo del nivel de los 0,71. Parece que aquí ha recuperado algo, pero en el largo plazo vemos claramente como la tendencia sigue bajista. Recordar que el dólar australiano es una moneda muy condicionada por el precio de las materias primas, y bueno, pues las materias primas tienen el precio que tienen actualmente, ¿no? Están todas en descenso, por lo tanto pues sigue esta tendencia. Y vamos ahora con el activo de la semana. Esta semana no podía ser de otra manera, hemos escogido el SP500. Vamos a acercarnos un poco y dar una visión de corto y largo plazo del SP500 porque creemos que está desarrollando el movimiento que habíamos comentado en semanas anteriores. Lo estamos monitorizando, lo estamos siguiendo y veremos en qué estado se encuentra en este momento.
la historia es la misma en todos los mercados porque ya sabemos que todos están altamente correlacionados, ¿no? Todo el mundo está pendiente de la Reserva Federal y en este caso pues también de los resultados empresariales. Yo creo que visto el gráfico en pocas semanas podemos un poco ver la resolución de ese movimiento y por lo tanto pues seguir el activo de referencia, el activo de índice de referencia de todo el mundo, todos los mercados financieros, pues nos va a dar también una visión bastante general del impacto de ciertas pues decisiones en los mercados. Bueno, vamos a empezar como siempre con el euro dólar. Vamos a ver primero pues la divisa principal, la más negociada. Como novedad esta semana pues vamos a intentar verlo todo dentro de la misma plataforma y hemos seguido el proceso de migración de plataforma y hemos unificado todo en la misma y por lo tanto pues vamos a intentar ver tanto el corto y el largo plazo aquí, aunque pues utilizaremos alguna otra plataforma de forma puntual para ver algunas cosas con más detalle. El euro dólar, pues bueno, vemos como esta semana ha sido una semana que principalmente pues la hemos tenido en un primer momento de una cierta recuperación, aunque muy poco respecto a la caída de la semana pasada por la conferencia de política monetaria del Banco Central Europeo. Indudablemente este movimiento tan lateral era a la espera de la reunión que tuvo lugar también esta semana, bueno, la publicación de actas de la FONC, que ha provocado pues una nueva caída hasta niveles por debajo de 1,09. Una caída importante que ha venido a consolidar el movimiento de descenso de la semana anterior, aunque como vemos pues posteriormente en prácticamente dos jornadas, pues el par volvió a recuperar los niveles anteriores y volvemos a estar dentro de la situación anterior, pero evidentemente esta caída que hemos visto aquí pues ha facilitado que no se pueda recuperar de nuevo con mucha facilidad este anterior nivel de 1,13. Ahora mismo nos hallamos en 1,10, es decir 300 puntos por debajo. Veremos qué pasa en esta semana que se inicia. Nivel importante, precisamente el nivel donde se ha situado ahora, el nivel de los 1,10, es un nivel bastante entidad a corto plazo, y veremos pues por arriba superar los niveles de 1,1076, 1,11, ¿no? En el momento en que rompa esta zona pues podemos ver ciertas recuperaciones e intentar atacar de nuevo los niveles de 1,13 anteriores. Vamos a ver en el largo plazo. Bueno, pues en el largo plazo tenemos aquí el euro dólar, vale, que nos efectuó pues bueno, esta caída de aquí. Poco a poco iremos poniendo en los gráficos, comentarios en los gráficos que nos permitan pues seguir con más de cerca, trabajar con más comodidad, ¿no? Podemos ver aquí pues bueno, si hacemos la extensión de FIBO, ¿vale? Vemos como realmente la caída histórica desde julio de 2014 del euro dólar pues nos ha llevado a definir esta zona y sobre todo el nivel a destacar es este nivel de aquí, ¿vale? Que es un nivel pues bastante interesante. Podemos ver, vamos a ver, ¿vale? Es un nivel de 1,1350. Este nivel de 1,1350 es el nivel claramente a batir por parte del euro dólar. Podemos ver además aquí cómo pues bueno nos está formando esta estructura, ¿no? Vale. Estamos haciendo todo esto en directo porque también creemos que es una forma interesante de ver cómo trabajan los demás traders. Por lo tanto pues os voy comentando en directo todas las cosas que voy a ir poniendo para ir actualizando la plataforma. Tenemos esta línea de tendencia, nos está dibujando esta figura de cuña, lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Yo creo que Draghi detectó que podía haber un cierto peligro de rotura en este momento, en esta zona, y una figura de escape hacia zonas superiores, y para evitarlo, pues bueno, hizo lo que ha hecho siempre, ¿no? Que es lo primero que hace es hacer unas declaraciones un poco contundentes, y esto le ha funcionado porque tenemos al par otra vez en la zona de base, en la zona de soporte de esta figura que está desarrollando. Veremos porque la vela de indecisión semanal de esta semana es importante. Podríamos ver esta semana pues seguramente una cierta recuperación, y si en este caso pues seguiría respetando esta figura. Si viéramos caídas contundentes pues sería un movimiento importante porque veríamos una rotura de esta figura de aquí que
insinuaba una cierta evolución al alza y por lo tanto deberíamos mirar hacia el nivel este importantísimo, que es el nivel de 1,05, que nos ha marcado el mínimo anual, el mínimo de este año. Vamos ahora con la libra dólar. La libra dólar, que ha tenido también un movimiento lateral, apenas se vio afectado, la verdad, por la reunión de la Fed, no tuvo movimientos destacables. Sí que luego la libra dólar, pues bueno, el jueves ya inició una cierta recuperación. Podíamos incluso comprobar, vamos a ver, el jueves. Sí, claro, evidentemente el jueves había temas de PIB de Estados Unidos, temas de desempleo, vale, efectivamente, vale, este es el, seguramente, vale, PIB USA, vale. Bueno, pues a partir de aquí vemos cómo rompe un poco la dinámica, cómo rompe, se aleja de esta zona de suelo que nos ha ido marcando en 1,5250 y vemos esta recuperación que se viene apoyada además por los datos de una noticia que en principio no es una noticia relevante, pero unos datos muy positivos del PMI de Chicago pues provocaron este escape al alza de la libra que la ha llevado a tocar niveles de 1,54. Si nos ponemos más en el largo plazo, pues bueno, la verdad es que podemos ver aquí pues este movimiento lateral claro que está desarrollando la libra en estos momentos, ¿no? Podemos ver, pues bueno, si hacemos un poco el canal, podríamos ver más o menos aproximadamente, vale, un canal así y vale, tenemos un cierto canal alcista, pero bueno, lo tenemos, la libra está bastante encajonada y está en una zona bastante neutra. Podemos ver aquí, pues si nos acercamos, como el gráfico semanal nos está indicando que es una distribución claramente de rango en la cual, pues bueno, ¿no? Va de un extremo al otro y cuando se encuentra con líneas de referencia pues se detiene, ¿no? Como hace aquí. Por lo tanto, está en un estado también bastante indefinido. Veremos lo que va a suceder más en el largo plazo, pero a niveles a considerar importantes, pues seguramente los niveles esos superiores de aquí, aparte de las zonas técnicas que nos podamos encontrar, y el nivel este de suelo de 1,45 es un nivel también a considerar, ¿no? Como el euro dólar es totalmente dependiente de lo que se produzca en Estados Unidos, y en el momento en que la Fed pues suba los tipos, seguramente va a haber un cambio de escenario en ese sentido. Vamos con el dólar yen apático, ciento y pico pips de rango de esta semana, movimiento apenas perceptible excepto cuando se produce la publicación de las actas de la FOMC, y luego una cierta oscilación con la política monetaria del Banco Central de Japón, pero que vemos que tampoco tiene más historia. Y de ahí figura de vuelta y seguimos otra vez en el nivel de 120, este nivel que hace semanas que nosotros decimos que es el nivel de referencia para este año, como podemos ver aquí, ¿no? Dólar yen que nos tiene claramente acostumbrados a estos periodos de lateralidad donde es aburridísimo seguir al par, pero atención porque normalmente de estos periodos de lateralidad siempre sale con una gran potencia, ¿eh? Podéis ver aquí cómo los escapes de estos periodos de lateralidad son de una potencia enorme. Por lo tanto, atención aquí porque en el momento en que la Fed publique seguramente la decisión de tipos, de la decisión de subir tipos, podemos ver aquí una importante figura de escape al alza, no sería extrañar, y más hablando del dólar yen. Vamos con el dólar australiano, afectado, como decíamos, por el precio de commodities. Nueva figura de descenso esta semana, ¿vale? Que nos ha llevado desde los niveles de 0,72 pues a pasar a debajo de niveles de 0,71, niveles de 0,70-60. El nivel mínimo nos ha marcado aquí, parece una pequeña consolidación y una pequeña recuperación, pero siempre dentro de este marco de debilidad, como podemos ver aquí en el largo plazo. La digamos debilidad es evidente, ¿vale? Tenemos, atención, esta zona de aquí un poco más abajo de 0,67, 0,68, ¿vale? Que nos podría pues estar marcando un poco pues la evolución inmediata. Vamos a ver si podemos.
¿vale? Nos voy a estar marcando un poco la evolución inmediata del par. Ya hemos tenido una figura de testeo en esta zona y por lo tanto, pues bueno, ¿no? Aparte apoyada aquí también por este rebote, podríamos ver pues un ligero rebote de nuevo, pero bueno, por ahora el pronóstico sigue siendo claramente a la baja, o sea, no hay otra opción posible. Como veis aquí, todo te está indicando pues que realmente el descenso sigue. Lo único a destacar, pues que realmente el volumen relativo es bastante bajo, es decir, no hay, parece, mucho momento en este movimiento por ahora, ¿vale? Aquí hemos visto momentos de impulso donde realmente se ha impulsado el par a la baja, pero por ahora pues esta aparición de volumen aquí no está, por lo tanto pues podemos en este momento estar entre comillas relativamente tranquilos, que no va a haber movimientos de una dimensión ciertamente importante en teoría. Vemos aquí además como el volumen aquí entró precisamente para detener este avance, ¿no?, que vemos aquí. Vamos un poco con el oro. El oro 1170 dólares, nivel de referencia absoluto, y bueno, pues lo vuelve a demostrar, ¿no? Esta semana empezó la semana ligeramente por debajo, ataque a intentar romper esta zona, justo pues en el momento de las actas de la FONC se produce otro nuevo descenso, rompe por debajo de la zona de 1170 y a partir de aquí entran en acción los bajistas y nos dejan pues esta semana el par en 1141. Vamos a largo plazo y realmente pues bueno, vemos aquí como vamos a poner la línea esta y la vamos a colocar donde toca 1170,43. Podemos ver así, efectivamente veis, inmediatamente al colocar la línea pues se ve un poco la importancia de esta zona, sobre todo pues en los últimos tiempos, ¿no? Que es una zona pues más o menos histórica, pero en los últimos tiempos pues podemos ver la importancia de esta zona. Por lo tanto, el nivel a vigilar, en él confluyen, además empiezan a confluir bastantes niveles técnicos, por lo tanto pues una vez más nivel a controlar. Por debajo de ahí pues tenemos mínimos por la zona de 1093, estarían ya por debajo de los 1100 dólares y más cerca pues de esa cota psicológica de los 1000 dólares, pero bueno, creo que aún podemos tardar un poco en verlo, sobre todo depende de cómo evolucione el mercado. Si se convierte de nuevo el oro en activo de refugio, veríamos seguramente una rotura y un escape hacia zonas superiores. Vamos un poco con el petróleo que esta semana ha tenido un movimiento al alza con la reunión, con las actas de la FONC, ha llegado a superar los 45 dólares por barril. El movimiento es un movimiento destacable porque hemos roto un poco pues la tendencia de las 2 semanas anteriores, en la cual se había respetado esta caída del par desde niveles de 50 dólares. Hemos visto cómo la caída ha proseguido hasta que esta semana ha logrado reponerse un poco de esta tendencia bajista y hemos visto cómo pues rompía hacia niveles superiores. Vamos a alejarnos un poco y vemos un poco aquí cómo realmente pues la caída se ha remontado y realmente esta figura pues nos da un poco de visión de que puede haber un cierto rebote a medio plazo. Vamos a cambiar de plataforma para ver el petróleo en el largo plazo. Vamos a ver si conseguimos cargarlo. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo en el gráfico diario, ¿vale? Bueno, el gráfico diario podemos ver cómo pues el petróleo está en una zona, digamos, bastante compartida en estos niveles, con un techo en la zona de 65 dólares y con un suelo en la zona de 40 y algo dólares, si no voy equivocado, 47 dólares, ¿no? Lo tenemos moviéndose en esta zona. Vamos a ver un poco, alejarnos un poco más y vamos a ver el semanal, que es lo que nosotros habitualmente hacemos.
vemos como, atención a esta zona de suelo que nos ha generado aquí en el nivel de los 40 y algo dólares, casi los 50, que es la zona donde se está moviendo en este momento. Podemos ver ciertos rebotes de cierta entidad, ciertos rebotes técnicos, pero realmente no van a ser destacables hasta superar zonas pues prácticamente pues de esto, ¿no? Zonas de 61, 62 dólares. Hasta ese momento pues no va a haber cosas destacables. Ya hace unas semanas hablamos del petróleo, dijimos que intuíamos un cierto rebote que nos podía llevar a zonas superiores a 60 dólares. Por ahora eso no se ha cumplido, pero aún la figura pues no está descartada del todo. Por lo tanto deberemos un poco pues esperar acontecimientos. Bueno, esta ha sido un poco la visión que hemos tenido del mercado. Hemos visto varias cosas y ahora vamos a hablar un poco del activo de la semana, ¿no? El activo de la semana, que en esta ocasión pues es el SP500. Vamos a hablar de dos cosas del SP500. Primero, si os parece, vamos a hablar del SP500 a largo plazo, ¿vale? Este es un gráfico semanal diario, este es un gráfico diario del SP500. Vamos a utilizar nuestra herramienta graficadora para ver un poco más el detalle. ¿Por qué hemos elegido el SP500 activo de la semana? Bueno, pues porque es el activo de referencia a nivel mundial, lo llevamos repasando hace tiempo y bueno, para ponernos un poco en situación, pues tenemos aquí, ¿no?, una amplia zona de techo superior a los 2100, que es máximo histórico, que es la zona pues que ha sido una zona de referencia durante todo este tiempo. Vemos como este año pues no ha logrado superar esta zona y eso que pues bueno, lo ha intentado en diversas ocasiones, ¿no? Antes del verano tuvimos este episodio de descenso, como vimos aquí, cosa que nos llevó a pasar por debajo de los 1900 dólares, 1800 y algo fue el mínimo que marcó. A partir de aquí pues vino, bueno, hemos visto cómo ha marcado una cierta reacción. El problema de cuando se producen estos movimientos es que la caída esta es tan profunda que es difícil ver cómo luego se superan estos máximos de aquí, aunque bueno, la historia está para contradecirse, porque podemos ver aquí una caída parecida que logró consolidar aquí y a partir de aquí logró superar este máximo anterior, aunque hemos visto que luego pues el par, el índice perdió impulso rápidamente. ¿Por qué os estamos diciendo todo esto? Porque hace unas semanas ya hablamos del SP500, ¿no? Y os hablamos de este movimiento y dijimos que creo que estábamos en esta zona aquí, dijimos que intuíamos un rebote hacia zonas superiores, pero que este rebote difícilmente lograría superar esta zona. Pues bueno, prácticamente nos hallamos en esta zona. Por lo tanto, estamos en un momento decisivo, estamos en un momento importante. ¿Por qué? Porque si en este momento el par supera esta zona de aquí, podemos ver un movimiento alcista de bastante entidad, por una razón muy simple, porque por el mismo razonamiento que estamos haciendo nosotros, interpretamos que lo harán muchísimos inversores y por lo tanto esos inversores están a la espera de que se confirme una nueva rotura al alza. Si esa rotura se produce, esos inversores alcistas se incorporarán al mercado. En el momento en que aquí se produzca una indecisión y se produzca un rechazo, pues tendríamos aquí una figura de 1, 2 y 3, es decir, una figura de agotamiento, y por lo tanto nos indicaría que veríamos nuevas caídas, ¿no? Y estas caídas sí que podían superar en este momento pues este nivel de los 1800 puntos. Por lo tanto podíamos ver caídas importantes, todo esto envuelto dentro del escenario en el que estamos, que siempre debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Subida de tipos, sobre todo subida de tipos y resultados empresariales en Estados Unidos, que es lo que marca el devenir, la evolución inmediata del SP500. Esto respecto al largo plazo, ¿vale? Pero ¿cómo está en el corto? Vamos a echar un poco también un vistazo al corto plazo. Igual nos puede dar nos puede arrojar un poco más de luz, ¿no?, sobre esto. Vamos a ver. Tenemos aquí el SP500 en diario, vamos a ponerlo en 15 minutos, por ejemplo, y vamos a ver cómo ha actuado, cómo ha trabajado esta semana. Esto nos va a dar también pues una visión de un poco el futuro inmediato de cara a la semana que viene. Vamos a ver.
Siempre es importante cuando vas a vas a operar, ¿no? Pues bueno, trabajar un poco esta dualidad, ¿no? de time frame, sobre todo para tener un poco la visión a largo y la visión a corto. Esta es el cuarto de hora. Vale, podemos ver toda la semana. Bueno, esta ha sido una semana pues que ha habido un apoyo en la directriz del movimiento alcista que hemos visto, ¿no? Este movimiento de recuperación, hemos seguido al alza, un nuevo testeo. Lo que me preocupa a mí realmente es esto de aquí, ¿vale? La jornada del viernes acabó con unos descensos un poco preocupantes, sobre todo en el corto plazo, ¿no? 2077 puntos, un poco preocupantes. ¿Por qué? Porque rompe un poco, viene a romper un poco esta tendencia que hemos visto en este corto plazo aquí, ¿no? Aunque todo hay que relativizarlo. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, en una situación en que tenemos una semana de ascenso continuado, bueno, podemos deducir un poco que esto se debe también a que hay mucha gente que ha hecho caja, ¿no? Es viernes, la gente se va de fin de semana y por lo tanto acaba cerrando posiciones, por lo tanto es relativamente habitual que haya un leve descenso en las últimas horas de negociación del mercado. Pero bueno, es una cosa que debemos vigilar y debemos ver cómo abre este lunes el índice de referencia mundial, ¿vale? A pesar de eso, recordar, debemos seguirlo bastante de cerca para ver cómo se desarrolla este movimiento, y si tenemos finalmente una rotura de esta zona de techo de los 2000 y algo, que aún tardaremos en ver confirmada, o tenemos una definición de un nuevo máximo menor que los máximos anteriores y por lo tanto pues tenemos esta figura de agotamiento que nos indicaría nuevos descensos en el índice norteamericano. Vamos a acabar solo con un comentario que os voy a añadir sobre pues un artículo que vamos a publicar esta semana. Atención a al COD Dealers, al Dealer Report que vamos a publicar. Es un tipo de artículo que publicamos habitualmente en forexperiences.com, referente a la evolución de los COD, del Commitment of Traders. El Commitment of Traders es un indicador que nosotros seguimos con bastante asiduidad porque da unas señales bastante buenas y bastante interesantes sobre la evolución y el posicionamiento de los operadores en mercados de futuros, que al final son un reflejo también de los mercados de contado en cierta manera, ¿no? Este report lo realizamos periódicamente cada vez que vemos algo destacable en los COD. Y esta semana, pues bueno, debido principalmente a la rueda de prensa de la semana anterior de Draghi, que puede alterar posiciones en el euro, y a esta semana que hemos visto que había pues actas de la FOM, pues nos hemos decidido a echarle un vistazo. También lo haremos la semana que viene, porque recordar que el COD va con los reports del COD se refieren siempre a la semana anterior, por lo tanto aún no veremos el impacto de la rueda de prensa de la FOM, pero sí el del BCE, y por lo tanto pues vamos a realizar un análisis un poco exhaustivo de cada una de las posiciones del COD, que creemos que es algo muy interesante, que nos puede dar mucha información. En forexperiences.com tenéis múltiple información sobre el COD y nosotros pues hemos desarrollado algunas herramientas que nos hacen más fácil su gestión. Solo para daros un apunte de lo que vamos a hablar, podemos ver aquí el COD del sector de Asset Managers, ¿vale? De gestores de activos, ¿vale? Es un colectivo que típicamente es alcista y por lo tanto pues debemos verlo de esta manera, ¿no? Incluye gestores de fondos de pensiones, compañías de seguros, etcétera. El caso es que podemos ver en este COD, en este gráfico, podemos ver las posiciones que hay netas en euro dólar, en libra dólar, en dólar yen, en dólar australiano, y las podemos comparar pues con el dólar index. ¿Qué vemos aquí? Pues que las posiciones son netamente cortas en cualquiera de los activos que os hemos comentado respecto al dólar index, es decir, el sector de asset managers está largo en dólar, por lo tanto se están posicionando claramente y preparándose para el movimiento de subida de tipos de la Fed. Esta es un poco la conclusión que podemos sacar a priori, aunque os insisto que en el artículo pues veremos con más detalle diferentes aspectos de este gráfico y de este indicador. Un saludo y nos vemos en forexperiences.com.